guía, ¿sí? Y así como a Moisés, y así como a cada uno de nosotros, y así como a Josué, a cada uno le puso Dios una misión, ¿cierto? ¿Usted se ha preguntado cuál es su misión en esta tierra? Porque Dios nos ha mandado y Dios nos envió y nos creó con tanto amor, ¿cierto? Allá cuando cogió ese barro, ese polvo que estaba allá, le echó agüita y empezó a formarnos así de bonitos. Porque mire a su hermano, mire el que está al lado y verá que es bien bonito y bien bonita. Así de hermoso Dios lo creó. Dios lo creó tan hermoso y dijo, estoy creando esta hermosa mujer, a este hermoso hombre para una misión, ¿cierto? Y la misión, una de las misiones de Moisés era sacar al pueblo de la esclavitud. Esa fue su misión, digamos que general, ¿cierto? Y durante el tiempo que estuvo en el desierto con el pueblo, porque Dios le dijo, saca a mi pueblo para que me adore en el desierto, ¿cierto? Entonces cuando estaban allá los israelitas con el pueblo de Egipto, ¿cierto? Y cuando Faraón entonces estaba tan endurecido, entonces Dios envió ciertos castigos que eran las plagas, ¿cierto? Y envió todas esas cosas ¿para qué? Para que libertara a su pueblo. Y resulta que cuando, creo que fue en la plaga de las ranas o de las moscas, no recuerdo bien, dice que Faraón dijo, ya Moisés, está bien, voy a dejar que su pueblo adore a su Dios, pero adórenlo acá en Egipto. ¿Y qué les dijo Moisés? ¿Sí? Dijo, no, qué pena, pero Dios nos ha mandado a que le adoremos en el desierto. Por lo tanto, en esta tierra de Egipto no le adoramos. Entonces, esa fue la misión de Moisés. Moisés, claro, fue un hombre líder, ¿cierto? Que saben que salió de su comodidad, ¿cierto? Porque estaba ya cuidando ovejas y todo eso, ¿cierto? Cuando Dios llamó su atención. Así que tuvo que salir de esa comodidad, ¿cierto? Fue un servidor con excelencia. Moisés fue un servidor con excelencia, que pronto tuvo sus cositas como en todos encontramos, pero fue un servidor con excelencia. Fue arriesgado, ¿cierto? Tuvo una relación constante con Dios, porque nosotros vemos todo el tiempo, y Dios le dijo a Moisés, y Moisés fue y le dijo al Señor, pero ¿qué es lo que pasa, cierto? Así que tuvo una comunión perfecta con Dios, podemos decir que casi perfecta, ¿cierto? Fue humilde, ¿cierto? Tuvo temor a Dios en todo tiempo, él hacía lo que Dios le mandaba, y así como ese hombre que Dios había levantado, que era Moisés, también levantó un discípulo, y ese discípulo era el que estaba ya detrás de él todo el tiempo, y ese hombre es Josué. Entonces, cada vez que nosotros leemos de pronto en Éxodo, en Números, entonces encontramos que Josué siempre estaba ahí al lado de Moisés, se iba detrás de él. Me voy para el monte, yo me voy contigo, ¿cierto? Y allá le tocó decir a Moisés, qué pena, pero usted llega hasta aquí, que lo dejó ahí abajito en las faldas del monte. Y él fue solito allá al monte, que fue Moisés allá, solito, ¿cierto? Sin embargo, Moisés quedó también allá solo, pero también buscando y anhelando eso que Moisés tenía, ¿cierto? Así que Josué, fue un buen discípulo, diga buen discípulo. Y si nosotros miramos, un buen discípulo tiene unas características específicas, ¿cierto? Si miramos los discípulos de Jesús, tienen unas características específicas, ¿sí? Y dice que Josué tenía otra misión, y la misión de Josué era introducir al pueblo a la tierra que Dios le había prometido. ¿Cuál era la misión de Josué? Introducir al pueblo a la tierra que Dios les había prometido. Y si tú y yo somos parte de una nueva generación, entonces Dios nos ha llamado a introducir al pueblo,
¿cierto?, a la tierra que Dios nos ha prometido. Y lo iba a introducir y él no iba a entrar. Claro, él iba a entrar, ¿cierto? Él iba a entrar. Y hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo que Dios ha hablado durante mucho tiempo y nos ha preparado ¿para qué? Para que empecemos a introducir al pueblo, para que nosotros nos empecemos a introducir en la tierra que Dios nos ha prometido. Amén. ¿Y qué características tenía Josué? Josué también era un hombre de comunión con Dios. Estaba lleno del Espíritu de Dios y aún de sabiduría, como lo leíamos en Deuteronomio, ¿cierto? Josué no era un hombre total. Cuando estuvo con Moisés, no fue un hombre independiente. No fue un hombre que estuvo, ay no, como Moisés no me deja subir al monte, entonces yo me voy al pueblo y les voy a decir lo que yo quiero. No, fue un hombre que siempre estuvo sujeto, no caminó solito. Aprendió también paciencia para el pueblo. ¿Saben qué fue? Un hombre de fe, un hombre de decisión, un hombre de visión, un hombre de determinación. Fue un hombre valiente, fue un hombre de guerra. Y yo no sé si en esta mañana tal vez tengamos alguna de esas características, o tal vez digamos, no, tal vez yo no soy nadie. Yo no tengo ni fe, yo no tengo ni visión, pero hoy Dios nos está recordando y dice, ojo, porque si usted es mi hijo, no puede decir que no tiene visión, no puede decir que no tiene fe, no puede decir que es un hombre achicopalado o una mujer achicopalada, sino que es un hombre de fe y de determinación. Amén. De fe y de determinación, de decisión. Eres un hombre y una mujer y somos de visión. Amén. Y dice que aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué tiene que decir, en vez de decirle Josué, ya, no más? Pero dice al servidor de Moisés, ¿cierto? Ahí reconoce que él no era independiente de Moisés, que no hacía lo que él quería, ¿cierto? Sino que siempre estuvo pegadito a la visión que Dios le había dado al hombre, ¿cierto? Al hombre que era Moisés, ¿sí? Entonces dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Y quién era Nun? Listo, era de parte de las tribus, ¿sí? Y Nun era parte de la tribu de Efraín, ¿sí? Y dice que Nun significa pescador, o significa continuación. Y la tribu de Efraín era doblemente fructífera. ¿Era qué? Doblemente fructífera. Y dice acá la palabra de Dios, y Dios habló a Josué, hijo de Nun. Habló a un hombre, ¿cierto?, que era doblemente fructífero, que tenía una promesa aún en cómo se llamaba, ¿cierto? Y Dios a nosotros nos ha dado una promesa, nos ha dado un nombre. No sé cómo es que tú te llamas. Dios me ha dado un nombre, Julie. Pero Julie, ¿cómo se llama? ¿Hija de quién? ¿Hija de la pereza? ¿Hija del orgullo? ¿Hija del temor? ¿Tú cómo te llamas? Pepito, hijo ¿de quién? ¿De quién eres hijo? Porque acá Dios le está recordando y le está diciendo a Josué, ojo, porque yo te estoy diciendo que tú eres hijo de una tribu que es doblemente fructífera. Y Dios nos ha llamado para que nosotros seamos hijos de Él y no pasemos por esta tierra como si nada, sino que nos ha puesto una misión y nos ha puesto una visión. Pero es importante que nosotros reconozcamos hijos de quién somos, porque si somos hijos del gran rey, entonces somos reyes y sacerdotes. Si somos los hijos de un gran rey, entonces nuestra ciudad es el reino de Dios. Y nosotros a veces nos comportamos
como hijos de cualquier otra cosa menos del reino, ¿cierto? A alguien le escuchaba, no me acuerdo, en una, no sé, era algo que estábamos compartiendo, y decía que al príncipe de acá, ¿dónde es que están los príncipes? ¿Aquí en el mundo? ¿En qué país? En España, en Inglaterra, Entonces dice que el rey de Inglaterra, cuando pasó lo que la esposa lo engañó y todo eso, dice que no le permitieron a él pues empezar ahí como a decir cosas y estar en chismes de farándula y todo eso, sino que tuvo que mantener siempre su posición. Imagínense que ese hombre amara a esa princesa, ¿cierto? Que ese hombre yo creo que se casó súper enamorado y todo, y que de pronto suceda eso, pues un dolor muy grande, ¿verdad? Es un dolor muy grande, pero dice que a él no le permitieron que demostrara eso, ¿sí? Y a veces uno dice, uy, tan duros, ¿no? Como si no tuviera sentimientos. Pero cuando nosotros tenemos una posición en Dios, una posición en el reino, tenemos que comportarnos como tal y adoptar esa postura, ¿sí? Por lo tanto, no podemos andar ahí como con la cabeza abajo y ahí, no, sino que somos hijos de un reino, ¿verdad? Y Dios le estaba recordando a Josué y le dice, hombre, levántese porque yo lo he llamado, ¿cierto? Usted es parte de una nueva generación. Dice, y mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si nosotros nos fijamos en los anteriores capítulos, dice que ya Moisés había cumplido con su misión, ¿cierto? Y que ya Dios le dijo a Moisés, listo, hasta acá usted los trajo, entonces ya los va a dejar. Y pues imagínense ustedes ese dolor tan grande de Josué, perder a su amigo, porque yo creo que eran buenos amigos, que cuando llegaba la noche entonces le contaba, ay Moisés, ¿qué pasó con el pueblo? Mire cómo se está comportando, ¿usted qué piensa? Y así como cuando uno tiene a una persona que empieza a hablarle, ¿cierto? ¿Y usted qué piensa de esto? Y también cuando Moisés de pronto sentía que estaba cansado con ese pueblo y de pronto llegaba Josué, que fue uno de los que les levantó las manos, ¿cierto? Y le decía, me siento cansado, ¿cierto? Y de pronto ese amigo con el que él contaba, y de un momento a otro, ¡pum!, desaparecer y decir, no, hasta acá llegamos. Entonces se sentían mal, pero Dios le dice, no vaya a permitir pues que la tristeza y que todo esto venga a su vida a agobiarle, ¿cierto? Sino que usted se tiene que levantar. Y le dice, levántate y pasa este Jordán. Porque cuando pasaban el Jordán, entonces empezaban a poseer todas las tierras. De hecho, más adelante vamos a ver que por ahí ya habían poseído tierras, ¿sí? Y entonces dice, levántate porque tienes que pasar este Jordán. Y resulta que cuando nosotros miramos el Jordán, de pronto no era el mar Rojo, que era súper grandotote, no, era un poco más pequeño. Y cuando dice desciende, o sea, tenían que bajar como para poder pasar la quebradita, hagan de cuenta, sí, acá está muy grande el río, entonces bajemos y allá está un poquito más cortico y se nos va a hacer más fácil pasarlo, ¿sí? Y dice que cuando habla de ese Jordán, ¿cierto? Eso es cuando nosotros descendemos en nuestra naturaleza. Cuando nosotros descendemos en lo que somos. ¿Para qué? Para que Dios venga y haga una obra especial en nosotros. Es la regeneración de nuestra vida. Cuando dice, desciende a ese Jordán, ¿cierto? Significa eso, que nosotros debemos tal vez quitar cosas de nuestra naturaleza que nos impiden ir a poseer la tierra que Él nos dio. Y no sé en esta mañana cuál es esa naturaleza, qué es esa cosa de tu naturaleza que tenemos que ir a dejar. Y cada vez que nosotros avanzamos y descendemos al Jordán,
¿cierto? Es que estamos quitando todas aquellas cosas que no nos sirven, todas aquellas cosas que de pronto están impidiendo que nosotros veamos la visión de Dios. Es todo aquello que nosotros tal vez ponemos en nuestra misma naturaleza y decimos yo puedo, nuestro propio orgullo, nuestras propias habilidades, y entonces dejamos que eso se gobierne sobre nosotros, y eso es lo que nos impide pasar a ese otro lado y poseer la tierra que Él nos dio. Dios te ha dado una tierra, Dios me ha dado una tierra. Y esa tierra es de bendición, esa tierra es la que fluye leche y miel, esa es la que te va a satisfacer para siempre. Esa tierra es la que Dios ha preparado para ti, pero sabes que de pronto tú y yo no la hemos podido alcanzar porque a veces es más fuerte nuestra debilidad, porque le damos más cabidas tal vez a nuestra queja, tal vez porque le damos más cabida a la incredulidad y hablamos de cualquier manera y permitimos que con nuestros hermanos también hablar de cualquier manera. Pero Dios ha preparado una tierra, y si nosotros no descendemos a ese Jordán, si nosotros no quitamos esa naturaleza que nos hace un poco incómodos, porque eso no nos va a dejar pasar, entonces no va a poder suceder nada. Pero Dios ha preparado algo nuevo. Dios ha preparado algo distinto para nosotros. Dice, le empieza a recordar Jehová a Josué y le dice en el versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo se lo entregó. Así que si nosotros de pronto hemos olvidado las promesas de Dios, hoy Dios viene y nos las recuerda. Y dice, recuerda que yo te di esos terrenos. Recuerda que yo te di ese llamado. Recuerda que yo te di la vida espiritual, no la vida religiosa. Cuando tú te sientas religioso, cuando tú sientas que estás haciendo muchas actividades y que como que Dios está por allá en otra parte, empieza a orar todos los días: Señor, yo no quiero religiosidad. Yo no quiero religiosidad porque Dios me ha dado a mí una vida diferente, una vida nueva. Y esa vida nueva tiene que traer algo, revoluciona mi mundo espiritual, revoluciona lo que me rodea. Y Dios me ha entregado eso. Y Dios hoy te está recordando, te entregué una tierra. ¿Y por qué de pronto la hemos dejado ceder? Por el temor. La hemos dejado porque yo no sé hacer eso. Es que a mí me da pena. Es que no, hay otros que hablan mejor que yo. ¿Por qué hemos dejado ceder? Porque ahí Dios le está recordando a Josué: ojo, porque yo le entregué, y todo lo que pisare la planta de vuestro pie, todo eso es suyo. Imagínense eso, ¿no se alegra? Amén. Eso es algo hermoso. Porque si tú quieres vida espiritual, entonces la pisas todos los días. Señor, gracias porque yo soy nueva criatura. Señor, gracias porque yo tengo una vida diferente, porque yo no soy un religioso más que va a la iglesia y que cumple con actividades. Señor, yo soy un agente tuyo, yo soy agente del reino. Señor, gracias. Y empiezas a pisar esa vida espiritual. Señor, yo quiero el don de sanidad, porque a ellos sí les... Señor, yo quiero... Si tú lo quieres, pídelo. Pídelo, porque es que Él ya te lo dio. Señor, yo quiero que mis familiares se sanen, yo quiero ayudar a esta gente, Señor, que los niños se sanen. Pues pide entonces el don, porque Él te dice, yo te lo entrego. Señor, yo quiero una vida diferente, Señor, yo quiero una familia diferente. Pues Él ya te la dio, porque todo lo que pisare la planta de tu pie, Él ya se lo dio. Ya se lo dio. Y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates. Imagínense, yo me puse a mirar fotografías. Yo dije, yo tengo que saber cómo es eso.
Dice, yo os he entregado todo lo perdón, lo que pisaré la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano. Nos dio desierto. Bueno, el desierto. El desierto es allá donde nosotros nos formamos, ¿cierto? Donde Dios va y nos forma. Nos pasa un ratico y dice, bueno, ya pasó esta prueba, pero le faltó un poquito por este lado, otra vez. Vamos a ponerla otra vez en el desierto, ¿cierto? Y el desierto es ese lugar de formación. Y a veces uno se vuelve como reacio, como que, ay no, el desierto no, pero después uno resulta diciendo, bueno Señor, sí, necesitaba este desierto para poder avanzar y entender lo que tú querías para mi vida, ¿cierto? Dice, desde el desierto y el Líbano. Entonces imagínense esa tierra árida y seca, ¿cierto? Ese camino de solo esa arena, ¿cierto? De poquita agua, ¿cierto? Pero en medio de eso había un Líbano. Y ese Líbano eran unas montañas así grandes. Eran unas montañas grandes y tenían como un copito de nieve. Entonces hagan de cuenta aquí la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? O, bueno, en el pueblo de mi mamá, en Boyacá, en todo el departamento, hay un lugar que se llama el Cocuy. Y allá también es una montaña y allá tiene un copo de nieve y uno puede ir allá a escalar y todo eso, y es muy chévere. Entonces, era así ese lugar. Pero dice que en ese lugar eran como dos montañas que se encontraban y en ese lugar habían como arbolitos, unos poquitos arbolitos. Y esos arbolitos brotaban un olor riquísimo. Era delicioso, que mucho después empezaron a construir casas alrededor, ¿sí? Y cuando dice entonces, le dice Dios a Josué que le entregó desde el desierto y el Líbano, entonces ese le ha entregado el desierto, sí, claro, nos ha entregado esos tiempos de dificultad, tal vez en nuestra casa, tal vez en nuestra economía, tal vez en nuestro ministerio, tal vez en lo que tú y yo pensamos. Nos ha entregado un desierto, tal vez lo ha entregado, pero en medio de ese desierto ha habido un Líbano, y ese Líbano es la adoración que brota de tu corazón todos los días, que aún en medio del desierto tú te levantas y dices, Señor, gracias. Gracias porque sé que esto no será para siempre. Señor, gracias porque tú me has dado una nueva tierra, porque sé que tú has hecho cosas en mi vida. Y no sé si tú tengas palabras de agradecimiento todos los días en medio de ese desierto que tal vez estás pasando. Que tengas palabras de agradecimiento en medio de esa circunstancia y esa situación que tú pasas. Porque Él te lo entregó y Él te entregó el poder de la adoración. Así que todos los días cuando nos sentimos así tan tristes, cuando nos sentimos así como agobiados, o cuando también nos sentimos súper alegres y felices, no debemos olvidar que Él nos dio el Líbano, y es esa adoración que brota de nuestro corazón, esa adoración que brota allá en lo profundo. Aunque yo les digo que cuando uno está en las pruebas es donde más fluye la adoración del corazón. Allá cuando tú de pronto ves las situaciones en tu familia, entonces de allá brota lo más profundo que uno tiene. Cuando tú te sientes solo, abatido, y tienes que arrodillarte y decir, Señor, aquí estoy, de allá sale lo profundo esa adoración que sale de lo profundo de tu corazón. No sé si lo has podido experimentar, pero es de allá, en eso que tú, en el dolor o en las cosas más profundas que tú tienes allá, y te puedes arrodillar y decir, Señor, me siento sin fuerzas, me siento así, Señor, pero quiero adorarte. Y ese es el Líbano que Dios te ha entregado. Ese es el Líbano que Dios te ha entregado. Y dice, el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, frente a todo,
toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol. ¿Saben que cuando le hice desde los heteos, y entonces también yo me puse a mirar mapas y imágenes y todo eso, y entonces, claro, eso era una tierra grandísima. Los heteos tenían una parte grandísima. Dice, y hasta donde se pone el sol, pues era hasta el mar Mediterráneo. O sea, imagínense, el mar Mediterráneo es uno de los mares más bonitos. Mírenlo por fotos, mírenlo por internet y se dará cuenta de lo hermoso que es. Es hermoso. Y nosotros, yo lo más comparado al mar Mediterráneo ha sido el mar de Santa Marta. Y eso es algo muy lindo. Y en 2 años que nos vamos para San Andrés, ¿usted se imagina? Eso tan hermoso, o sea, eso va a ser espectacular. Y si no más, cuando yo llegué allá a Santa Marta, yo me acuerdo que en el bus, después de ese largo viaje, pero al fin llegamos, ¿cierto? Ese largo viaje, y entonces íbamos en la ventana y todos los muchachos atrás con esa cara así de dormidos, ya de cansados, cuando alguien dijo, ay, mire, se ve el mar por la ventana, allá a lo lejos se ve el mar, y todos quedamos despiertos y pues claro, qué emoción. Y cuando empezamos a mirar por la ventana, que no sé qué, y yo vi por allá al fondo un barquito blanco, así como si fuera en televisión, un barquito blanco por allá, en medio de eso, así, grandísimo. Y yo, ay, tan chévere. Y pues imagínense ustedes la emoción cuando llegamos al mar. ¿Sabes? Nos llevaron al Rodadero. Y después que nos fuimos para Playa Blanca y que para el Parque Tayrona, y eso es agua cristalina, los pescaditos, todo eso tan bonito, ¿cierto? Entonces, dice acá que eso era una tierra hermosísima. Una tierra hermosísima, y entonces cuando le dice toda la tierra de los heteos, porque ellos la tenían poseída. ¿Y usted sabe quiénes eran los heteos? Los enemigos, claro, los enemigos de Israel. Pero ¿sabe de qué se encargaban los heteos? ¿Quieren saber? Los heteos se encargaban de infundir temor al pueblo de Israel. Ellos infundían miedo al pueblo de Israel. Y le dice Dios a Josué, yo te entregué la tierra de los heteos. Ellos se encargaban de hacer que los israelitas no estuvieran en la tierra porque les infundían miedo. ¿Y saben qué? Los hacían menospreciarse a sí mismos y aún traer angustia. Y yo no sé si a ti te ha pasado, porque cuando yo empecé a ver esto, yo dije, Señor, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste de lo que he pensado? ¿Te ha preocupado tu futuro? ¿Te preocupa tu presente? ¿Sientes temor cada vez que tienes que hacer algo que te envían a hacer? Yo te quiero decir, ese es un heteo que quiere amedrentarte, que quiere dañar lo que Dios ha puesto en ti. Lo ha querido dañar. Y entonces no podemos disfrutar lo que somos, porque estos enemigos se encargaban de que ellos no disfrutaran de su tierra, que no disfrutaran de lo que hacían. Y si tú no disfrutas y te la pasas pensando y diciendo, ay, y lamentándote por tu pasado, es un heteo que no te quiere dejar ser libre. Si tú te la pasas lamentando y decir, ay, que es que si hubiese sido diferente, es un heteo que te quiere dañar y te quiere hacer menospreciar. Y entonces ahora te preocupa tu presente, no, y ahora qué voy a hacer mañana, qué va a ser el día de hoy, qué hoy, tantas angustias, tantas cosas. Es un heteo que no te quiere dejar disfrutar lo que estás pasando. No te quiere dejar tomar ese olor del Líbano que es la alabanza. Es un heteo que te quiere destruir. Pero si nosotros nos paramos y decimos, Señor, gracias,
porque tú ya nos entregaste esa tierra, y aunque vengan los heteos a querer y traer de pronto miedo, infundirnos que nosotros no podemos, que es que nosotros no, entonces tengo que pararme y decirle no. Tengo que pararme esforzado y valiente, ¿cierto? Y tengo que decirle no, voy a hacerle frente a esto. ¿Qué será la vida de mi familia en un futuro? ¿Qué será de mí en un futuro? Y a veces el enemigo viene y trae cosas a nuestra mente y dice, pero no, mira, pero si estás así, si no puedes por aquí, si tratas por aquí, pero no has visto nada. Y son esos heteos que no nos dejan pasar, que no nos dejan ir a poseer la tierra. Y si tú te has sentido así, tenemos que, ya te dije el nombre, se llama heteo. Así que cuando vamos a la oración, tenemos que orar con revelación, ¿cierto? Y decir, Señor, gracias porque hoy yo conquisto la tierra. Hay ningún heteo que quiere venir y traer miedo y decir que entonces voy a estar frustrado, que voy a hacer. Entonces no le permitiré. Aquel que me ha querido traer temor porque no sé cómo hacerlo, porque, ay no, tengo que enfrentarlo y decir no. Porque tú, Señor, me has entregado la tierra. Y vean, hermanos, que esto se trata de hablar con fe. Confiesa. Hace poco lo entendíamos en la casa y yo le compartía a Mariana y le decía, ya voy a dejar de orar por mi papá. Señor, convierte a mi papá, Señor. No, Señor, gracias porque mi papá es un hombre que te ama. Señor, gracias porque mi papá es un hombre que busca tu presencia, porque no hallará otra cosa y contentamiento en otras cosas, Señor. Tú hallarás la paz, Señor. Gracias porque mi papá no se pone de mal genio en situaciones. Y a veces se pone de mal genio, pero no importa, porque esto tiene poder. Y si tú dices, es que estoy enfermo, es que no puedo, es que, pues eso va a ser. Hermano, dirija la oración. Hermano, predique. Ay, es que... No, porque esto tiene poder. Listo, yo no sé hacerlo, pero Señor, ahí me voy a parar. Señor, yo lo voy a hacer. Algo que me parecía chévere cuando podía venir a la oración de la mañana, fue que la hermana Marta nos dijo, el primero que llegue a las 6, ese empieza con la oración. Y eso cada vez nos levantamos una cantidad de intercesores. Casi siempre, como una vez creo que alcancé a dirigir yo. Pero el resto ya uno llegaba y pum, ya estaban dirigiendo. Ay, que no sé hacer lo que como, que no. Que en esa disposición y en esa determinación, dijo el pastor cuando bajó ese día que nos dio el privilegio de estar acá ese viernes, dijo, arriésguese, hágalo. Si usted está dispuesto, dígame, hagámoslo, que Dios se va a encargar de ir ahí moldeándonos por el camino. Es decir, no, tiene muchas piedritas, toca otra vez esta vasija, desbaratarla y otra vez empecemos a formarla. Pero Dios se va a glorificar cuando tú empieces, cuando tú y yo empecemos, ¿sí? Señor, que no sé para dónde coger, que no sé cómo hacer, Señor, pero bueno. Tú vas a abrir sendas donde no las hay. Porque yo he podido comprobar su fidelidad en tantas cosas, hermanos. Le compartía a María el jueves. Yo estuve un tiempo sin trabajo, ¿sí? Pero Juni no tiene necesidad, pues, tiene a la mamá. No, pero uno también le toca responder, ¿cierto? Cuando los papás de uno exigen, entonces, y pues no puedo decir, ay no, es que me exigen de todo, no. Pero si hay exigencias, que pagar el recibo, que todas esas cosas. Y entonces le toca a uno aprender en medio de ese caminar. Sé que más adelante serán más grandes las responsabilidades, ¿cierto? Y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo unos ahorros, pero no, yo no quiero gastar los ahorros. Señor, bueno, no sé, vamos a poner a hacer algo. Y entonces diga, bueno, acá, Señor, gracias porque tú estás proveyendo, Señor, gracias porque tú estás haciendo cosas. Y a veces uno aprende a entender situaciones donde uno de pronto está provocado de algo.
preciso ese día no hay plata. No, tengo apenas lo de la gasolina, tengo apenas lo de tal cosa, ¿cierto? Pero hermanos, en medio de esas circunstancias y esas situaciones, aprendí a ver la fidelidad de Dios. Porque llegaban personas, o llegaban cosas, que mire que me mandaron esta plata, que mire que es que yo le debía, que mire que no sé qué, y yo, bueno, ¿cierto? Ya completé el recibo, ya hice para tal cosa, ya tengo para gastarme el yogur que quería, ¿sí? Pero en medio de esas cosas uno aprende a ver la fidelidad de Dios, uno aprende a ver la mano de Dios, aunque a veces uno no entiende cómo es, porque de verdad uno a veces no entiende cómo es. Y Dios se encarga de abrir los caminos. Y yo les decía a alguien, abre y cierra, abre y vuelve a cerrar, cierra. No sé, Dios está preparando algo. Pero Él va a abrir sendas donde yo no las veo. Moisés ya estaba diciendo, yo no sé qué voy a hacer con este pueblo porque se me murió Moisés. Pero Señor, no importa, yo no voy a parar. Si tú me dices que tú me entregaste eso hasta el infinito y más allá, porque ese mar es grandísimo, pues Señor, gracias, ¿cierto? Y dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Se me olvidó darles unas cosas, un versículo, bueno. No nos dejará ni nos desamparará, ¿cierto? Eso me parece tan bonito, porque yo creo que Dios sabía lo que Josué estaba pasando en ese momento. O sea, yo digo, ya Josué, hijo de Nun, párate. Y yo me imagino cada vez que el Señor le hablaba, Josué pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Bueno, tú me diste la tierra hasta el río Éufrates, voy a vencer a esos heteos que me quieren amedrentar, pero Señor, yo no sé cómo voy a hacerlo, pero bueno. Y entonces cuando le dice acá, nadie te podrá hacer frente, nadie podrá venir y dañar la obra que yo he hecho en ti. Nadie lo va a poder hacer, ¿cierto? Porque yo estaré contigo todos los días, ¿cierto? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dígame si eso no es bonito. Que le digan a uno, que uno se sienta así como él y que le digan, no importa, párate, levántate porque yo voy a estar contigo. Así como he estado con cualquiera de los hermanos de la iglesia, así como he estado con Leider, así como he estado con Pau, así como he estado con Claudia, así voy a estar contigo. No te preocupes. Y entonces eso me parece hermoso, porque es la protección que necesitamos. Porque cuando uno está protegido, uno no siente temor de nada, no siente miedo de nada. Recuerdo que cuando cuando me robaron el celular, a mí nunca no. La segunda vez que me habían cogido dos muchachos a quitarme el celular. Recuerdo una vez que fue con un celular nuevo de mi mamá en el Transmilenio, pero yo no vi. Mariana gritaba gritaba y decía que me tenía un cuchillo aquí en la espalda, pero yo por no dejarme quitar el celular, pues, entonces cuando mi mamá me dijo, suéltelo, Yuri, no sé qué, entonces pues yo lo boté por allá lejos pero sí, y sentí como miedo, pero no más. Y la vez que me robaron ese celular, el que tenía hace poco, es que ni siquiera me mostraron nada, pero yo sentí mucho miedo. Cuando se me vinieron los dos muchachos, yo venía tranquilita, venía de pagar una cosa que mi mamá me había dicho. Cuando me dice, bueno, pásame el bicho, no sé qué, bueno, y si no ahí me dijeron un poco de cosas feas. Entonces yo me quedé mirándolos, uno se me vino por este lado y pues yo traté de pasar por el medio. Y el de la bicicleta se me hizo a este lado. Claro, estábamos al pie de un paradero del sí, pero pues la gente se dio cuenta, pero por miedo y por cosas pues no hace nada, ¿no? Entonces yo me quedé quieta entonces me dijo, pásenme los dos bichos, me dijo, porque así dicen, los dos bichos que tiene. Yo iba con el uniforme del trabajo, entonces pues se me alcanzaba a notar.
Entonces yo le dije, no, yo solamente tengo uno, pues era mi celular y en el otro lado tenía era mi monedero. Entonces le dije, no, yo tengo solamente este. Entonces me dijo, no sé qué, cállese, y si no, bueno. Y entonces claro, yo quedé asustada, yo lo único que hice fue meterme a unas cabinas y llamar a mi mamá. Yo, mami, me robaron el celular, no sé qué, tranquila, no sé qué, no le hicieron nada, no señora, nada, bueno. Pero hermano, le cuento que me empezó a perseguir como un espíritu de temor. Y en todo lado yo estaba prevenida. Yo trabajo en Ciudad Bolívar. Y a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. Nunca. Yo camino, me encuentro a los que fuman, me encuentro a toda la gente. Gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, a mí nunca. Pero después de eso, yo andaba más prevenida por todo lado que yo no hallaba ni para dónde mirar. Y ese temor, es un temor feo. Es un temor feo. Y yo siempre como que he aprendido, y mi mamá también nos enseñaba, no, usted anda con los ángeles a su derecha, a su izquierda, por delante, por detrás. Pero no, esos los ángeles no estaban, yo no los veía por ahí. Y de verdad, entró un temor en mí, un temor, así como 2 semanas. Y una vez llegamos aquí en la tarde y estábamos orando. Y estábamos orando cuando sí, fue la hermana Marta, creo que fue, sí. Y me puso la mano y Señor, todo espíritu de temor que ha querido venir a traerle inseguridad, a traer cosas, Señor, yo lo quito de su vida, no sé qué, porque era un miedo feo. Y ya, y a partir de ahí, ya, Señor, ya, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Sí? Y yo creo que Josué se sentía también con mucho miedo. No que me robaran ni nada de esas cosas, ¿cierto? Pero sí con miedo a cómo voy a enfrentar esa visión. Y le dice, Dios, yo estaré contigo. Y cuando me dijo que me quitara, oró, Señor, todo espíritu de temor que ha venido, yo sentí como que, ay, Dios está otra vez conmigo, como que no va a permitir que nada me pase, ¿sí? Y entonces cuando le dice, no te voy a dejar, ¿sabe qué es no dejarle? No te voy a descuidar. Voy a estar pendiente de ti en todas las cosas. Voy a estar pendiente de ti cuando estás triste. Voy a estar pendiente de ti cuando te sientes solo. Voy a estar pendiente de ti cuando te sientes en escasez. Voy a estar pendiente de ti cuando sientes que tus fuerzas se agotan. Voy a estar cerca de ti, voy a estar pendiente y no te voy a descuidar, le dice Dios. No te voy a desamparar, no voy a dejar que otras cosas vengan y quiten la protección. Él va a estar ahí y va a estar ahí rodeándonos y rodeándonos, porque no nos va a desamparar. Diga, no me va a dejar ni me va a desamparar. Él no te va a dejar porque quiere que tú te introduzcas en una nueva tierra. Amén. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dice? Dígale al que está a su lado, que se está como durmiendo, dígale, esfuérzate y sea valiente. Venga, son 2 horitas nomás. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Cuando uno se esfuerza, yo me esfuerzo, por ejemplo, voy a ponerlo en un ejemplo natural. Yo me esfuerzo, por ejemplo, cuando quiero hacer ejercicio, ¿cierto? Y si me ponen una pesa, pues tengo que esforzarme, ¿cierto? Cuando voy a hacer mercado con mi mamá, entonces, cuando me ponen las bolsas pesadas, pues tengo que esforzar, tengo que hacer fuerza, ¿cierto? Eso se trata de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es sacar fuerza, ¿cierto? De donde de pronto creo que no las tengo para hacer algo mayor, ¿sí? Esforzarse significa continuar hacia adelante. Así que si tú hoy te sientes estancado, paradito o que estás como retrocediendo, entonces di, no, yo soy esforzado y voy a continuar hacia adelante. Voy a continuar, ¿cierto? Porque Dios te está diciendo, esfuérzate. Sé un poquito
esfuérzate, que yo sé que tú puedes. Avanza un poquito más. Continúa hacia adelante. Da un paso más. Camina una milla más. Haz un poquito más de lo que estás haciendo. ¿Tú quieres una vida espiritual plena en Dios? ¿Quieres demostrar que eres el hijo del rey? Y que cuando tú oras por los enfermos, entonces ellos se levantan y se sanan. Tú quieres que el reino de Dios esté sobre tu casa, sobre tu familia, y que tu familia sea llena de la gloria de Dios. Esfuérzate un poquito más. Nos toca, ¿saben qué? Esforzarnos un poquito más. Ay, pero yo me esfuerzo, me levanto a las 4:30, oro la hora de cadena de oración hasta las 5:30, luego estudio un poquito, ya me alisto, me voy. Por la noche también oro. No, esforcémonos un poquito más. ¿Qué tal si una nochecita en medio de la semana, si trasnochas tanto para otras cosas? Si a mí me pone trabajo allá donde me toca llenar formatos, alistar las planeaciones, mamita, pues esfuércese, quédese hasta las 12, hasta la 1, hasta la hora que le dé, y hágalo. Y acá Dios nos está diciendo, ¿quieres de la vida de Dios? ¿Quieres ser de parte de una nueva generación? Esfuérzate un poquito más. ¿Y qué tal si entre semana, el día que no me toca trasnochar, digo, Señor, entonces enséñame? La semana pasada creo que ¿qué me pasó? Me tocó poner, Señor, no, voy a orar, Señor, voy a orar. Y me quedé orando, me quedé dormida, pero yo creo que pasaron 10 minutos. Ya, sí, que faltaban como 10 para las 11, y dice, Señor, no sé qué, y a las 11, pum, sonó ese celular, me asustó, y yo, Señor, gracias, y yo empecé ahora, Señor, gracias, y me levanté, Señor, gracias, y empecé. Y uno tiene que hacer esfuerzos, tiene que esforzarse un poquito más. Queremos ver la vida de nuestros papás, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia en Dios, porque a eso nos mandó el pastor, que es la voz de Dios. Tenemos que esforzarnos. Entonces vamos a venir el martes a orar por ellos. Entonces si nos toca entonces hacer un ayuno, pues nos toca hacer un ayuno. Yo fui confrontada en esto, y el Señor me exhortó porque Él me mandó me dijo que tenía que convocar ayunos por ciertas cosas en mi casa, y tal vez yo no lo he hecho. Tal vez solamente con un ratico que venga y ya, y creo que ya. Pero no, Él me dice, oiga, esfuércese. Usted puede dar un poquito más. Sea valiente, ¿cierto? Sea valiente. Y ser valiente es superar los miedos. Dígale a su hermano, supere los miedos. Supere esos miedos. Julie, supere esos miedos, por Dios. Ser valiente es superar los miedos. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A fracasar? ¿A qué le temes? ¿A no hacer lo mismo que otros? No, dice, sea valiente, supere esos miedos, enfrente esas cosas que han querido debilitar su vida, enfrente esas cosas que han querido dañarle. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo, ¿cierto? Porque Él estará conmigo, Él no me va a desamparar, Él me va a fortalecer en los tiempos que yo necesito. Amén. Vamos a ir un momento al Salmo 46. Y un hermano con voz fuerte que por favor lo lea. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reyes. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Jehová es nuestro refugio. Jehová de los ejércitos estará con nosotros. Nuestro refugio es nuestro Dios. Él es nuestro refugio en medio de todas las cosas. ¿No ves caminos? ¿No ves sendas? Él abrirá las sendas, y tal vez nos dice lo que dice el versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Pero uno a veces quiere ayudarle a Dios. ¿Cómo va a estar quieto? Si estoy quieto, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Pues estad quietos, esperen un momentico, no se me acelere, porque yo voy a estar con ustedes y van a ver la gloria. Van a ver la gloria de Dios en todas las cosas. Pero estad quietos.